No la atrapé en una cama. La atrapé en una frase. No se lo menciones a él. Apareció en la pantalla de mi mujer a las 2:13 de la madrugada, y en un instante, nuestra chapuza para sacar dinero se convirtió en una vida secreta con chóferes, regalos y un hombre con pasta que creía que la poseía. Yo no grité, no supliqué, construí una cronología y preparé una venganza tan limpia que él nunca la vio venir. Si buscas el momento en que una familia se rompe, no lo encontrarás en una pelea a gritos. Lo encontrarás en una frase tranquila, dicha en la mesa de la cocina, en una solución inteligente, en un nuevo flujo de dinero y en una mujer que empieza a mirar por encima de su marido como si fuera parte del mobiliario. Nacho Herrera no era un hombre imprudente. Tenía 39 años, era práctico y estaba orgulloso de ser estable. Arreglaba un grifo que goteaba sin que se lo pidieran. Se acordaba de las autorizaciones del colegio. Pagaba las facturas antes de tiempo, porque las comisiones por retraso le ofendían por principio. Él y su mujer, Julia, llevaban juntos lo suficiente como para dejar de actuar el amor y empezar a vivirlo. 2 críos, hipoteca, un monovolumen con manchas misteriosas y un acuerdo silencioso de que la vida no tenía por qué ser emocionante para ser buena. Hasta que el dinero empezó a apretar. No fue una catástrofe, fue la suma lenta de problemas normales. La guardería que nunca bajaba, la compra que de repente parecía el doble, una factura médica que llegó sonriente en un sobre, y a Nacho le recortaron horas tras una reestructuración en la empresa de logística, donde gestionaba rutas y conductores. Julia trabajaba a media jornada como recepcionista en una clínica dental. Antes había querido más, pero lo de media jornada era lo que encajaba con los niños y lo llevaba como responsabilidad. Y fue Nacho quien propuso la solución. Pasó un martes por la noche, cuando los críos por fin se durmieron y la casa se llenó de ese silencio agotado. Nacho estaba con el portátil abierto, mirando ideas para ingresos extra como si estuviera comprando un salvavidas. Julia estaba en el sofá, en chándal, pelo recogido, móvil en la mano. «Mira», dijo Nacho, girando la pantalla hacia ella. «Hay gente que gana dinero de verdad con esto». Julia entrecerró los ojos. ¿OnlyFans? Nacho se encogió de hombros como si fuera una app cualquiera. Son suscripciones, contenido. La gente paga al mes. Tú controlas lo que subes. Julia lo miró fijamente. ¿Lo dices en serio? Nacho intentó mantener el tono ligero. No quería que sonara desesperado, aunque lo estaba. No tenemos que hacer nada loco, nada explícito. Podrías hacer cosas de fitness, outfits, detrás de cámaras, lo que sea. Ponemos normas. La boca de Julia se tensó en una sonrisa que no era del todo humor. O sea, que tu plan para arreglar las cuentas es que yo me venda por internet. No he dicho eso, saltó Nacho. Digo que eres guapa. La gente pagaría. Y es privado. Y está bajo tu control. No es como, no sé, es contenido. Julia lo observó un buen rato, como quien intenta volver a entender a alguien desde cero. ¿Y tú estarías bien con eso?, preguntó. Nacho dudó. El orgullo le dio un golpe, pero la preocupación era más fuerte. Si nos mantiene a flote... Sí, somos adultos. Podemos hacerlo con cabeza. Julia asintió despacio. Con cabeza. La palabra quedó rara en el aire, como si tuviera filo. Esa noche no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. 2 semanas después, Julia tenía un aro de luz. Nacho entró en la habitación de invitados y lo encontró montado cerca de la ventana. Fondo limpio, luz suave, un trípode pequeño como si fueran a montar una mini empresa. ¿Y esto?, preguntó. Julia no parecía culpable, parecía concentrada. Voy a probar.
Nacho sintió un alivio que le sorprendió. Vale. ¿Normas? Julia las enumeró con seguridad rápida. Al principio, nada de cara. Nada que nos identifique. Nada que cruce la línea. Tú ves todo antes de que se publique. Nacho asintió, agradecido. Bien. El primer mes fue lento. Unos pocos suscriptores. Alguna propina. Sobre todo desconocidos pidiendo cosas que Julia ignoraba. Nacho se sintió orgulloso de su disciplina. Orgulloso de que hubieran encontrado una forma de entrar dinero sin pedir a la familia ni reventar la tarjeta. Luego los números pegaron un salto. No poco a poco. De golpe. El móvil de Julia empezó a vibrar más. Llegaron propinas que ya no parecían apoyo. 200 euros, 500 euros. Y luego una sola de 1.000 euros que hizo que a Nacho se le levantaran las cejas. Eso es mucho, dijo Nacho. Julia se encogió de hombros, sin apartar los ojos de la pantalla. Hay gente con dinero. ¿Por qué? Preguntó Nacho. ¿Por una publicación? No es por una publicación, respondió Julia, algo cortante. Es constancia. Nacho asintió. No quería sonar sospechoso. Había sido él quien lo propuso. No podía comportarse como un hombre asustado ahora. Pero empezó a notar cambios. Julia se duchaba justo después de grabar, como si quisiera quitarse de encima algo invisible. Se volvió protectora con el móvil. Boca abajo, al baño, a todas partes. Dejó de reírse con los chistes pequeños de Nacho. Su cariño se volvió programado y educado, como si estuviera manteniendo una relación en vez de vivirla. Cuando Nacho intentaba hablarlo, Julia le soltaba una sonrisa cansada. Estoy liada, decía. Esto es trabajo. Nacho la creyó. Quiso creerla. Aún así, una inquietud silenciosa empezó a colarse en los bordes de la vida normal. Era como estar en una habitación conocida y descubrir que alguien había movido los muebles. Un sábado por la mañana, llegó un paquete. Sin logo de empresa. Solo una caja limpia y una etiqueta con el nombre de Julia. Julia estaba en la cocina, y al verlo, se quedó congelada. Nacho notó más la congelación que la caja. ¿Qué es eso?, preguntó. Julia se recompuso rápido. Será una muestra, de alguna marca. Nacho levantó la caja un poco. Pesaba más que una muestra. ¿De cuál? Julia se encogió de hombros mientras ya la alcanzaba. No lo pone. Nacho la dejó cogerla, observando cómo se le movían las manos demasiado deprisa, como si quisiera sacar el objeto del aire abierto. Se la llevó arriba. Más tarde, Nacho encontró el embalaje en la basura. Dentro había un bolso de diseñador, algo que Julia jamás se compraría, algo que no podrían pagar ni con el dinero nuevo. Se quedó un minuto entero mirando al cubo, en silencio, sintiendo cómo se le apretaba el estómago. Eso no era una muestra, eso era un regalo. Y los regalos vienen de gente que espera algo a cambio. Esa noche, Julia estaba sentada en el borde de la cama, deslizando el dedo por el móvil, sonriendo a algo que no compartía. Nacho la veía en el espejo mientras se lavaba los dientes. Intentó que sonara casual. ¿Quién es el gran pagador? La sonrisa de Julia se apagó al instante. Un suscriptor. Nacho se enjuagó despacio. ¿Ese suscriptor tiene nombre? Julia no levantó la vista. Todos tienen nombre. Nacho cerró el grifo. Me refiero al que te compra bolsos. Julia lo miró por fin. Los ojos, afilados. ¿Por qué estás haciendo esto? Nacho sintió el instinto de siempre. Bajar el tono, mantener la paz. Pero la imagen del bolso se le había quedado en la cabeza como un ladrillo. Porque pusimos normas, dijo en voz baja. Y esto ya no me parece contenido. La mandíbula de Julia se tensó. ¿Tú querías esto? Nacho asintió una vez. Quería un ingreso extra.
No, lo que sea en lo que esto se está convirtiendo. Julia se levantó de golpe. Estás exagerando. Entró en el baño y cerró la puerta. No dio un portazo. No hizo drama. Solo la cerró. Y en ese clic pequeño y controlado, Nacho sintió el primer miedo real. No el miedo de perder dinero. El miedo de perder su lugar en su propia casa. Nacho no durmió. Se quedó escuchando cómo la casa se asentaba, oyendo el zumbido suave del móvil de Julia a través de la puerta del baño. Luego silencio. Luego vibración otra vez. A las 2:13, se levantó a por agua y vio el portátil de Julia abierto en la mesa del comedor. Pantalla atenuada, sesión aún iniciada. Nacho se quedó ahí, con el corazón firme pero frío, y miró el nombre de usuario en una esquina de la página. Un suscriptor, destacado arriba del todo como prioridad en la bandeja. Golden-patrón. El último mensaje era corto, educado, demasiado seguro de sí mismo. Mismo acuerdo. Cena privada esta semana. Te mando el chofer. No se lo menciones a él. Nacho no tocó el teclado. No hizo scroll. No necesitaba más. Se quedó mirando las palabras hasta que la habitación pareció estrecharse. Luego cerró el portátil con cuidado, como si cerrara un ataúd sin hacer ruido, y volvió a la cama junto a su mujer, que dormía de espaldas, respirando tranquila, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Nacho no confrontó a Julia a la mañana siguiente. Preparó a los niños para el cole, hizo bocadillos, firmó un papel y actuó como si el mundo no se hubiera movido. Eso fue lo primero que le hizo la traición a un hombre práctico. No lo hizo gritar. Lo obligó a representar normalidad mientras su mente reconstruía el plano de su vida. Julia se movía por la cocina con una calma suave que sonaba ensayada. Sonreía a los niños. Le preguntó a Nacho si quería más café. El móvil seguía boca abajo junto a su codo, como un hábito que ya ni notaba. Cuando Nacho preguntó, ¿has dormido bien? Julia contestó demasiado rápido. Sí, tengo mucho que hacer hoy. Nacho asintió. ¿De la ONG? Los ojos de Julia subieron. Contenido. Eso era nuevo. Había dejado de decir la palabra como si le diera vergüenza. Ahora sonaba como un escudo. Cuando Julia salió para llevar a los niños, Nacho se quedó en el fregadero mirando el grifo. Aún veía el mensaje en la cabeza. No se lo menciones a él. No tenía que adivinar quién era él. En el trabajo, Nacho intentó funcionar. Miró hojas de rutas y horarios de reparto, pero su cerebro se iba una y otra vez a la misma pregunta. ¿Cómo pasa un suscriptor de una pantalla a cenas privadas con chofer? OnlyFans se suponía que era online. Un límite. Una barrera. Era la razón por la que Nacho había conseguido convencerse de que era seguro. Se tomó un descanso antes de tiempo y se quedó en el coche con el móvil, abriendo la app del banco familiar. No vio una avalancha de ingresos. No directamente. Las propinas estaban, sí, pero no explicaban regalos de diseñador y cenas con chofer. Lo que vio fue algo peor. Julia había empezado a mover dinero. Transferencias pequeñas, frecuentes, de la cuenta conjunta a su cuenta personal. No era ilegal. No era dramático. Era silenciosamente separarse. Nacho buscó la primera fecha. Cuadraba perfectamente con el primer mes en que sus números saltaron. Hizo capturas y se detuvo, sintiendo que una calma enferma le bajaba por el pecho. Julia no solo estaba cambiando, estaba planificando. Esa tarde llegó el segundo paquete. Caja más pequeña, más peso. Julia lo vio desde la ventana y llegó al porche primero. Nacho la siguió, manteniéndose casual. ¿Otra muestra? La sonrisa de Julia no le llegó a los ojos. Sí, supongo.
Nacho le sostuvo la puerta. «Ábrelo». Los dedos de Julia se tensaron alrededor de la caja. «¿Por qué?» «Porque esta es nuestra casa», dijo Nacho. «Y no soy ciego». Julia lo miró un segundo, como si estuviera decidiendo con qué versión de él estaba tratando. Luego pasó a su lado sin contestar y subió la caja al piso de arriba. Nacho no la siguió. Esperó a que ella bajara y se movió como si estuviera haciendo cosas normales. Vaciar la basura, pasar un paño por la encimera, guardar los platos, mientras su atención se quedaba clavada en su móvil. Vibró 2 veces. Julia lo miró y se levantó al instante. «Tengo que salir un momento», dijo. Nacho alzó la vista. «¿A dónde?» La respuesta de Julia salió demasiado rápida. «A ver a Noelia». A Nacho se le encajó algo frío por dentro. Había usado Noelia otra vez, porque necesitaba una mentira rápida. «¿A qué hora vuelves?», preguntó. Julia agarró el abrigo. «No tarde». No le dio un beso. Ni siquiera lo intentó. Nacho no la siguió de inmediato. Esperó 5 minutos y luego condujo, lo bastante lejos como para no parecer obvio, lo bastante cerca como para no perderla en los semáforos. Julia no fue ni cerca del barrio donde vivía Noelia. Cruzó media ciudad, alejándose de los centros comerciales y de los recados de siempre, hasta una calle lateral detrás de un hotel que Nacho reconoció de una de esas zonas nuevas de Madrid. No era un sitio barato. No era un sitio al que fueras porque sí. Julia aparcó cerca de una entrada de servicio. Nacho aparcó enfrente, detrás de una furgoneta de reparto, y se quedó quieto. El corazón firme, las manos firmes en el volante, como si se sujetara a sí mismo para no moverse. Miró la puerta de servicio. Pasaron 10 minutos. Entonces llegó una berlina negra. No era Uber. No era taxi. Demasiado impecable. Demasiado tranquila. Sin móvil montado en el salpicadero. El conductor se bajó y abrió la puerta trasera sin mirar alrededor. Julia salió de su coche y caminó directo hacia la berlina. No dudó. No se retocó. No parecía una mujer que va a ver a una amiga. Parecía una mujer siguiendo un protocolo. El conductor le sostuvo la puerta. Julia se metió. La berlina arrancó. Nacho la siguió, pulso estable, estómago apretado. No fueron lejos. La berlina giró hacia una zona residencial vallada, donde Nacho nunca había tenido motivo para entrar. El tipo de urbanización donde no dejan propaganda en los buzones. Donde el césped parece perfecto porque nadie lo corta. Lo cortan por ti. En la garita, el conductor tecleó un código. La verja se abrió. Nacho frenó antes de la entrada y vio cómo la berlina desaparecía por una avenida arbolada. Se quedó allí un buen rato mirando la verja cerrada, sintiendo cómo algo pesado se asentaba detrás de las costillas. Un suscriptor no estaba pagando contenido. Un hombre con dinero estaba metiéndose en el matrimonio de Nacho con infraestructura. Chóferes, códigos, rutinas, entradas discretas. Y Julia estaba colaborando. Esa noche, Julia volvió a casa sonriendo. No feliz, no relajada, solo satisfecha. Caminaba como alguien a quien le han confirmado algo. Nacho la miró desde el sofá. «Hola», dijo ella ligera. «Día largo». Nacho asintió. «Sí». Julia se detuvo leyéndolo. «Estás callado». «Estoy cansado», respondió Nacho. Julia se acercó como si fuera a tocarle el hombro, y se frenó. Lo reconsideró, como si la cercanía física de repente hubiera pasado a ser un problema. «Voy a ducharme», dijo. Nacho volvió a asentir. Escuchó el agua arrancar arriba y se quedó mirando la tele apagada, viendo su reflejo como si fuera un desconocido. Todavía no estaba enfadado. Estaba concentrado. Cuando Julia se durmió, Nacho hizo lo que llevaba semanas evitando. Abrió su portátil.
No se puso a rebuscar al azar. No se metió en todo. Fue directo a lo que había visto la noche anterior. La bandeja de entrada. Golden-Patron estaba arriba otra vez. Esta vez el mensaje era más largo. Igual de educado. Igual de controlado. Incluía una hora, un lugar y una línea simple que le apretó la garganta a Nacho. No me gusta estar escondido. Yo pago por discreción, no por negación. Pronto. Nacho se quedó clavado en esa última palabra. Pronto. Ya no era un asunto privado. Se estaba moviendo hacia algo público. Algo que podía rozar a los niños, el colegio, el barrio, el trabajo de Nacho. Subió un poco con cuidado y encontró lo que necesitaba. Un nombre usado una sola vez. Casual, como si fuera obvio. D. Solo una inicial. Pero en un hilo anterior, pegada a una firma de correo, había algo más. Un nombre de empresa. Una fundación filantrópica. Nacho la reconoció porque la había visto en placas del Hospital Infantil de Madrid. De esas que la gente pronuncia con respeto. Nacho dejó de respirar un segundo. Hizo una captura. Luego otra. Cerró el portátil y se sentó en la cocina a oscuras, con la casa en silencio alrededor, comprendiendo por fin la escala de lo que tenía delante. Esto no era un ligue online cualquiera. Esto era un hombre rico usando OnlyFans como embudo hacia acceso real. Y Julia había cruzado la puerta. Nacho miró la escalera que subía al dormitorio, donde su mujer dormía tranquila junto a la vida que se suponía que tenían que proteger. No subió. Abrió notas en el móvil y creó un archivo nuevo con un título simple, Cronología, y escribió la primera línea. Chofer. Verja. Fundación. Pronto. Se quedó mirando la pantalla hasta que le ardieron los ojos, porque ahora Nacho entendía el problema real. No estaba intentando demostrar que ella había cambiado. Estaba intentando impedir que un hombre con dinero se apoderara de su familia como si fuera una compra. Y Nacho Herrera, práctico y estable, tomó una decisión sin dramatismo. No confrontaría a Julia hasta saber exactamente quién era Golden-Patron y qué tenía él que perder. Nacho no le dijo a Julia que lo sabía. Ni siquiera le dijo que estaba mirando. Lo más difícil no era el miedo, era la disciplina. Sentarse a cenar y preguntarles a los niños por el examen de lengua, mientras su cabeza repetía un código de garita y el nombre de una fundación como una etiqueta de advertencia. Si Golden-Patron estaba ligado a una fundación real, entonces esto no era solo una traición privada. Era el mundo de un rico, abogados, gestión de imagen, gente que hace que los problemas desaparezcan. Y la vida de Nacho era lo contrario. Su vida era recibos, rutinas y una verdad que no entiende de estatus. Se agarró a lo que sí conocía. Construyó la cronología. A la mañana siguiente, mientras Julia preparaba bocadillos, Nacho abrió el móvil en el pasillo y buscó el nombre de la fundación que había visto en el hilo. Tardó menos de un minuto en dar con la web. La portada estaba llena de sonrisas, fotos de eventos y frases pulidas sobre misión y compromiso social. Abajo, el listado de donantes y fotografías. Nacho hizo scroll hasta ver a un hombre posando junto a un concejal y el director del hospital, mano sobre una cinta ceremonial. Damián Llorente. El pie de foto lo llamaba fundador y presidente. Damián Llorente tenía cara de hombre que vive detrás de verjas y paga chóferes. 50 y muchos. Sonrisa calmada, pelo plateado, lujo sin estridencias. El tipo que puede hundirte con una llamada y dormir igual. Nacho se quedó mirando el nombre hasta que se volvió real. Luego abrió otra pestaña y buscó el nombre con la palabra casa. El primer resultado fue un reportaje local sobre la finca de Llorente, en La Finca,
Pozuelo, exactamente la zona donde él había visto desaparecer la berlina. A Nacho se le apretó el estómago. Golden- patrón no era anónimo. Era un personaje público escondiendo un hábito privado. Nacho guardó enlaces, capturas, y luego borró el historial, dejando el móvil como si nada. Pero nada era igual, porque ya no estaba cazando una sombra, estaba cazando a una persona. Ese día, el ánimo de Julia estaba alto, no feliz, no en paz, energizada. Entraba y salía de la cocina con mallas y una chaqueta ajustada, pelo cepillado, cara maquillada sin motivo. Besó a los niños al despedirse. Le dijo a Nacho que iba a grabar y luego hacer recados. Nacho asintió. ¿Necesitas que compre algo luego? Julia sonrió sin calor. No, estoy bien. Esa frase ya era su armadura. Nacho esperó a que se fuera y volvió a abrir la app del banco. Más transferencias. No enormes, pero constantes. Movía dinero como quien prepara un aterrizaje suave. Nacho copió el listado de movimientos en su archivo de cronología. Todavía no sentía rabia. La rabia gasta energía. Sintió algo más limpio. Reconocimiento. Julia no estaba confundida. No estaba dejándose llevar. Estaba eligiendo. Esa tarde, Nacho hizo algo que nunca había hecho. Fue al colegio de los niños sin motivo. Se quedó en el coche enfrente, viendo entrar y salir a otros padres. No estaba siguiendo a Julia. Estaba revisando el perímetro de su propia vida, porque los ricos no se quedan contenidos, se expanden. Cuando la entrada se vació un poco, vio el coche de Julia entrar al aparcamiento. No venía a recoger a los niños. Todavía estaban en clase. Aparcó, se quedó dentro con el móvil en la oreja. Luego se bajó y fue hacia la entrada lateral, la de oficinas. A Nacho se le tensaron las manos en el volante. Un minuto después, una berlina negra entró en el aparcamiento y se detuvo 2 plazas más allá de Julia. El conductor se bajó y abrió la puerta trasera. Julia no pareció sorprendida. Se metió. Allí mismo, en el aparcamiento del colegio. Sin beso, sin abrazo, sin drama. Solo una rutina ejecutada a plena luz del día. La berlina se fue. Nacho se quedó congelado un segundo, y luego siguió, a distancia. La berlina condujo hasta un edificio médico privado en el centro, de esos con cristales oscuros y entrada discreta, en zona castellana / Salamanca. Paró cerca de una puerta lateral. Julia bajó, se acomodó el pelo y desapareció dentro. Nacho no la siguió al interior. No lo necesitaba. Lo anotó en cuanto dejó de verla. Recogida en el cole por Berlina. Centro médico privado. De día. Y sintió algo nuevo. La aventura ya no era cuidadosa. Se estaba volviendo atrevida. Atrevida significa errores. Esa noche, Julia cocinó como si intentara ser la Julia de antes. Hablando con los niños, riéndose con un dibujo animado de fondo, preguntándole a Nacho por su día. Nacho respondió con palabras simples y observó sus ojos. Su atención se le iba una y otra vez al móvil. Cuando por fin los niños se durmieron, Julia bajó de nuevo y dijo: «Voy a grabar un rato». Nacho asintió. «Vale». Julia dudó en el marco de la puerta. «Últimamente estás, siendo amable». Nacho alzó la vista. «¿Prefieres que sea borde?» Julia soltó una risa forzada. «No, es solo que... estás callado». Nacho sostuvo su mirada. «Estoy pensando». La sonrisa de Julia se tensó. ¿En qué? Nacho no parpadeó. En nosotros. Por un segundo, el miedo le cruzó los ojos. Luego lo tapó rápido. «No seas dramático», dijo, y se fue. Nacho se quedó solo en el salón, escuchando el zumbido suave del aro de luz arriba, como una máquina funcionando en la habitación equivocada.
A las 23:38, el móvil de Julia vibró sobre la encimera de la cocina. Se lo había dejado allí. Nacho no pretendía tocarlo, pero la pantalla se encendió con una notificación lo bastante grande como para leerla desde donde estaba. Golden-bajo-patrón. Mañana. Mismas normas. No traigas culpa a casa. A Nacho se le apretó la garganta. No por celos, porque el mensaje no era cariñoso, era directivo. Un hombre con dinero dándole instrucciones a la mujer de Nacho, como si fuera un acuerdo que había pagado. Nacho se levantó, cogió el móvil y miró la pantalla bloqueada. No intentó desbloquearlo. No le hacía falta. La vista previa bastaba. Luego hizo algo pequeño y definitivo. Le hizo una foto a la notificación con su propio móvil y dejó el teléfono de Julia exactamente donde estaba. Cuando Julia bajó 10 minutos después, sus ojos fueron directos a la encimera. Cogió el móvil demasiado rápido. Nacho vio cómo se le tensaba el cuerpo al leer la pantalla. Julia lo miró. ¿Por qué sigues despierto?, preguntó. Nacho mantuvo la cara neutra. No podía dormir. Julia asintió, forzando calma. Deberías acostarte. Nacho se levantó despacio. Tú también. La boca de Julia se apretó. Lo observó alejarse como si no estuviera segura de lo que él sabía. Arriba, Nacho se tumbó y escuchó a Julia moverse por la casa, comprobando puertas, ventanas, el móvil, como si el aparato en sí se hubiera vuelto peligroso. Miró al techo y tomó una decisión que no quería tomar. No iba a confrontarla a ella primero. Iba a confrontar la realidad. Porque Damián Llorente no era solo un amante, era un riesgo. Y si Julia estaba acercando ese riesgo al colegio de los niños y metiéndolo en rutinas de día, el próximo error podía ocurrir delante de la persona equivocada. Nacho abrió notas y añadió 2 líneas finales a su cronología. Golden-bajo-patrón igual a Damián Llorente. Se está volviendo atrevido. Puedo usar eso. Apagó la pantalla y se quedó quieto, sintiendo cómo la calma regresaba. La tormenta no venía. Ya estaba dentro de la casa. Nacho ya no se despertaba enfadado. Se despertaba organizado. Había dejado de esperar que Julia entrara en razón. La esperanza era para hombres que no habían leído No traigas culpa a casa en su propia cocina. Nacho ya no estaba negándolo. Estaba en logística. Imprimió la cronología y la metió en una carpeta de cartón dentro de su mochila del trabajo. No porque el papel fuera romántico, porque el papel no se borra con una contraseña. Julia se mantuvo cuidadosa en las cosas evidentes. No volvió a dejar el portátil abierto. No dijo Noelia tan a menudo. Grababa más, publicaba más, y de alguna manera se volvía más fría a la vez, como si guardara el calor para el sitio que pagaba mejor. Pero Damián Llorente estaba empezando a cometer errores. Los ricos descuidados son los más peligrosos. Están acostumbrados a que otros gestionen las consecuencias. 3 días después de lo del aparcamiento del colegio, Nacho recibió una llamada de secretaría. Señor Herrera, necesitamos confirmar su lista de contactos de emergencia. Ha surgido una duda con las personas autorizadas. A Nacho se le apretó la garganta. ¿Qué duda? Una pausa educada. Un conductor recogió a su esposa en el recinto esta semana. Queremos asegurarnos de que cualquier adulto que interactúe en la zona escolar esté identificado. Nacho mantuvo la voz estable. Ese conductor no recogió a mis hijos. Correcto, dijo la administrativa con suavidad. Pero el vehículo estuvo en el recinto. Nacho dio las gracias, colgó y se quedó muy quieto dentro de su coche. Ahí estaba, el choque que estaba esperando. Damián había acercado su sistema demasiado a los niños.
No físicamente, no directamente, pero lo suficiente como para que el colegio notara el patrón. Nacho no sintió pánico, sintió permiso. Esa tarde, abrió una cuenta corriente solo a su nombre y movió allí su nómina. No vació la cuenta conjunta. No quería castigar a los niños detonando el hogar. Solo quería asegurarse de que Julia no pudiera vaciarlo en silencio mientras él seguía confundido. Luego hizo otra cosa. Pidió cita con una abogada de familia. No para divorciarse todavía, sino para entender los límites. Custodia, bienes, pruebas, qué era legal registrar y qué no. Salió de esa cita con un principio claro, escrito en un post-it. No la expongas a ella. Expone el sistema. Porque Damián no solo estaba acostándose con Julia, estaba comprando una tubería de una plataforma a la vida real. Chóferes, regalos, entradas privadas, exigencias silenciosas, y las tuberías siempre dejan recibos. Julia notó el cambio en Nacho antes de notar el cambio financiero. Lo notó porque Nacho dejó de hacer preguntas. Una noche, se quedó cerca de él en la cocina, mientras él preparaba bocadillos. «Estás raro», dijo. Nacho no levantó la vista. «Estoy liado». Julia soltó una risita, pero sonó fina. «¿Con qué?» Nacho la miró por fin, prestando atención. El miedo le cruzó la cara, rápido y feo. «Estás paranoico», dijo. Nacho asintió una vez. «Puede». Y volvió a los bocadillos. Julia se quedó allí, móvil en la mano, mirándolo como si intentara decidir si pelear o seducir. Eligió seducir. Más tarde, con los niños dormidos, Julia se sentó a su lado en el sofá y le tocó el brazo. «Estamos estresados», dijo en voz baja. «Este dinero extra nos está ayudando». Nacho miró la mano en su manga. «El dinero no es el problema». Los dedos de Julia se tensaron. «Entonces, ¿qué?» La voz de Nacho siguió calmada. «Las mentiras». A Julia se le humedecieron los ojos al instante, pero Nacho notó que no era culpa. Era presión. La estaban apretando desde ambos lados. Nacho mirando, Damián exigiendo. Julia susurró. «Tú empezaste esto». Nacho asintió. «Sí, y yo lo termino». Julia retiró la mano como si quemara. 2 noches después, Damián cometió un error que Nacho podía usar. Llegó un sobre negro por mensajero, a nombre de Julia, entregado como si fuera rutina. El mensajero no insistió en el timbre. Tocó una vez y se fue. Julia corrió a la puerta antes de que Nacho pudiera levantarse. Demasiado rápido. Nacho la vio firmar con un gesto practicado, como si ya lo hubiera hecho otras veces. «¿Qué es eso?», preguntó Nacho. Julia no se giró. «Trabajo». La voz de Nacho fue plana. «OnlyFans no manda mensajeros». Julia se congeló. Los hombros se le elevaron 1 milímetro. Luego forzó una risa, se giró y levantó el sobre como si no pesara nada. «Es un tema de contrato», dijo. «Una marca». Nacho sostuvo su mirada. «Ábrelo». Los ojos de Julia se afilaron. «No». Esa palabra le dijo todo. Nacho dio un paso hacia ella, despacio. «Si es una marca, lo abres». La respiración de Julia se aceleró. «No puedes controlarme». Nacho asintió. «Tienes razón. No puedo». Se apartó un paso. «Pero sí puedo controlar lo que tolero en mi casa». Julia abrió la boca y la cerró. Apretó el sobre contra el pecho como un salvavidas. Entonces el móvil le vibró. Miró hacia abajo y se puso pálida. Nacho no necesitaba ver la pantalla para saber quién era. Julia susurró. «Tengo que irme». Nacho la miró. «¿A dónde?» Julia agarró el bolso. «Una reunión». Nacho asintió una vez. «Ve con calma». Julia salió disparada como si el aire dentro de la casa se hubiera vuelto peligroso. En cuanto la puerta se cerró, Nacho se movió. No hacia su teléfono, no hacia sus mensajes. No necesitaba contenido explícito.
Abrió la app de la cámara de seguridad de la puerta. La había instalado 2 años antes, cuando hubo robos en el barrio. Buscó la entrega del mensajero, capturó el clip y lo guardó. Luego amplió la imagen de la pegatina identificativa del mensajero. Un nombre de empresa. Un servicio de mensajería privada de alta gama usado por clientes corporativos. No marcas. No influencers. Ejecutivos. Nacho apuntó el nombre. No se sintió satisfecho. Se sintió frío. Porque ahora tenía algo que iba más allá de su matrimonio y entraba en el mundo de Damián. Prueba de una tubería privada. Y el mundo de Damián odiaba que las tuberías fueran visibles. 1 hora después, Julia volvió temblorosa. Nacho no preguntó dónde había estado. Julia habló primero, con voz pequeña. Se está impacientando. Nacho alzó la vista. ¿Quién? Julia tragó saliva. Damián. Oír el nombre en voz alta en su propio salón le apretó el estómago. Lo volvió real de una forma que las capturas no podían. La voz de Julia se quebró. Dice que le debo algo, que ha invertido. Quiere más tiempo, más acceso. Quiere... Se frenó, mirando hacia el pasillo donde dormían los niños. Nacho se levantó despacio. Quiere meterse en mi vida. Julia asintió, temblando. Dijo que pronto ya no será secreto. Nacho sostuvo su mirada. ¿Le dijiste que no? Julia dudó. Ese titubeo fue la última confirmación que Nacho necesitaba, porque esto ya había pasado de aventura a toma de control. Nacho sacó la carpeta de cartón de su mochila y la dejó sobre la mesa entre los dos. Julia la miró. ¿Qué es eso? La voz de Nacho fue calmada y final. El final. Abrió la carpeta lo justo para que ella viera. Fechas, lugares, la nota del clip del mensajero, el enlace de la fundación. A Julia se le fue el color de la cara. «Vas a arruinarme», susurró. Nacho negó una vez. «No, voy a dejar de estar arruinándome». Julia lo miró y murmuró. «Él irá a por ti». Los ojos de Nacho no se movieron. «Que venga». Y por primera vez, Julia pareció realmente asustada. No de que Nacho se fuera, sino de lo que Damián Llorente le hacía a la gente que no seguía las condiciones. Nacho cerró la carpeta y tomó una última decisión. No iba a pelear con Damián de frente. No iba a jugar juegos de rico. Él haría visible la tubería secreta de Damián ante lo único que el dinero no podía seducir: el papeleo y la reputación. Y lo haría de un modo que obligara a Julia a recordar algo que había olvidado. Nacho Herrera quizá no era rico, pero era paciente. Y los hombres pacientes podían ser peligrosos. Nacho no fue a por Damián Llorente con rabia. La rabia es ruidosa, emocional y fácil de desacreditar. Damián vivía rodeado de hombres ruidosos. Les invitaba a copas, sonreía y esperaba a que se quemaran solos. Nacho fue a por él con algo que Damián no podía endulzar: un rastro documental. A la mañana siguiente, Nacho hizo 3 cosas, en este orden. Primero, envió el clip del mensajero a un correo privado que había creado solo para esto, con un asunto simple: pruebas. Adjuntó capturas de los mensajes de Golden Guión, bajo patrón, que mostraban logística e instrucciones, nada explícito. Mismo acuerdo. Chofer, no se lo menciones a él. Pronto. Esas frases bastaban. Segundo, llamó a la empresa de mensajería privada que aparecía en la etiqueta de entrega. No amenazó. No acusó. Dijo con calma: soy el titular del domicilio donde se han realizado entregas repetidas, a nombre de mi cónyuge. Necesito copias de las confirmaciones de entrega de los últimos 60 días. Al principio intentaron negárselo. Nacho no discutió. Pidió hablar con cumplimiento. Y luego usó la frase que su abogada le había dicho:
Posible uso indebido de identidad y disputa de bienes matrimoniales. Estoy documentando. La gente se volvía cuidadosa cuando sonabas como alguien que ya había hablado con quien podía demandar. En menos de una hora, le enviaron un listado por email. Fechas, horas, identificaciones de mensajero y el nombre de la cuenta corporativa de facturación. La cuenta corporativa no era una marca. Era Lang Family Office Services, LLC. Nacho se quedó mirando el nombre hasta que se le tensó la mandíbula. Damián ni siquiera se estaba escondiendo detrás de una pantalla falsa. Se estaba escondiendo detrás de la confianza. Tercero, Nacho pidió una llamada de consulta con una periodista. No de tabloide, no de cotilleo. Una reportera local de negocios que cubría fundaciones benéficas, reputación corporativa y líderes comunitarios. Nacho no le contó que su mujer le había sido infiel. Le contó algo más peligroso. Mi esposa está recibiendo regalos y entregas por mensajería privada, facturadas a través de la oficina familiar de un presidente de fundación prominente, dijo Nacho, con voz neutra. También tengo documentación de que utilizó una plataforma de suscripción para iniciar contacto y luego pasó a reuniones privadas con chofer y acceso con garita. No busco publicidad. Quiero saber qué canales adecuados existen para reportar conflictos de interés no declarados en la dirección de una ONG. La periodista se quedó en silencio y luego hizo la primera pregunta de verdad. ¿Tiene recibos? Nacho miró su carpeta. Sí, dijo. Y quiero que se gestione con cuidado. Esa palabra, cuidado, lo volvió serio. La periodista no prometió una historia. No le hizo falta. En lugar de eso, le dio una lista. La oficina de cumplimiento de la fundación, el contacto de secretaría del patronato, el procedimiento de conflicto de interés y un número de línea ética. Tras la llamada, Nacho se quedó dentro del coche, aparcado fuera de un supermercado, durante un buen rato. No se sentía emocionado, se sentía pesado, porque una vez tirara de esa palanca, no habría vuelta atrás a lo normal. Pero lo normal ya se lo habían robado, en silencio, con un aro de luz arriba y un chofer en el aparcamiento del colegio. Esa noche, Julia intentó un último enfoque. Esperó a que los niños se durmieran y entró en el salón con la expresión suave que antes usaba cuando buscaba cercanía, no conflicto. Lo dejaré, dijo. Nacho no levantó la vista de la carpeta. ¿Dejar qué? Julia tragó saliva. Todo. Nacho asintió despacio. Eso ya lo dijiste. A Julia se le llenaron los ojos. Ahora lo digo en serio. Nacho la miró por fin. ¿Qué ha cambiado? Preguntó. Julia dudó y luego susurró. Él se está volviendo contra mí. Nacho dejó que esa frase cayera en la habitación. No era amor lo que la hacía querer parar. Era miedo. No la castigó por eso. Solo lo nombró. No quieres salir porque te arrepientas de haberme hecho daño, dijo Nacho en voz baja. Quieres salir porque te da miedo él. Julia se encogió. Eso no es justo. La voz de Nacho siguió calmada. Es exacto. Los hombros de Julia temblaron. No entiendes lo que se siente cuando te desean así, cuando te ven, cuando te... Nacho la cortó. No fuerte, solo firme. Cuando te pagan. Julia se quedó inmóvil. Nacho se inclinó un poco hacia adelante. No se enamoró de ti, Julia. Compró una versión de ti. Y tú la vendiste porque te parecía más fácil que arreglarnos a nosotros. Julia susurró. Tú lo sugeriste. Yo sugerí contenido, respondió Nacho. Tú elegiste un patrón. El silencio se estiró. Entonces Julia dijo la frase que Nacho estaba esperando, sin darse cuenta. Dijo que si te metes en medio, te arruinará. Los ojos de Nacho se afilaron. ¿Cómo? Julia abrió la boca, la cerró. No lo sé, solo... conoce gente, tiene abogados. Nacho asintió despacio.
Ahí estaba, la amenaza, no sentimientos vagos, intimidación explícita. Nacho la apuntó en su cronología, mientras Julia lo miraba, horrorizada, como si por fin entendiera que Nacho ya no estaba discutiendo con emoción. Estaba construyendo un expediente. «Vas a usarme», susurró Julia. Nacho levantó la vista. «Voy a usar la verdad». A la mañana siguiente, Nacho presentó un reporte de conflicto de interés ante la Secretaría del Patronato de la Fundación. No escribió aventura, escribió regalos privados entregados mediante facturación de oficina familiar, Lang Family Office. Transporte privado recurrente a una persona conectada a través de una plataforma de suscripción posible. Coerción y riesgo reputacional. Implicación cerca de un centro escolar, con posibles preocupaciones de protección de menores, solicitud de investigación y preservación de documentación. Adjuntó copias, registros de mensajería, capturas con fechas y la factura de joyería. Nada gráfico, nada morboso, solo un sistema imposible de negar. Luego esperó. 2 días después, la fundación le respondió con un correo breve. Acuse de recibo. Se ha contratado asesoría externa. Asesoría externa era pánico en el idioma de los ricos. Esa misma noche, Damián llamó a Julia. Nacho no tuvo que espiar. Oyó cómo la voz de Julia se quebraba desde la cocina. «Yo no he hecho nada», suplicó Julia. Una pausa. Luego Julia se puso pálida. Nacho entró y con calma alargó la mano. Julia dudó y le entregó el móvil como si estuviera entregando un arma. Nacho no habló al principio. Escuchó. La voz de Damián era suave, irritada, controlada, como la de un hombre molesto porque su compra no funcionaba. «Esto se está volviendo incómodo», dijo Damián. Nacho habló por fin, frío. «Hola, Damián». Silencio. Luego Damián se recompuso. «¿Quién es?» Nacho no alzó la voz. «El marido al que tanto mencionabas». Damián soltó un suspiro, como decepcionado, no sorprendido. «No sé qué te crees que estás haciendo». El tono de Nacho siguió plano. «Estoy documentando cómo usaste dinero e influencia para meterte en mi familia». La voz de Damián se endureció. «Ten cuidado, Nacho». Nacho asintió, aunque Damián no pudiera verlo. «Llevo meses siendo cuidadoso. Por eso ahora mismo los abogados de tu fundación están llamando a gente». Otro silencio. Más largo. Cuando Damián habló de nuevo, la suavidad tenía grietas. «Esto no ayuda a tu mujer», dijo. A Nacho se le tensó un poco la mano alrededor del móvil. «Ella no es mi moneda de cambio». Damián soltó una risa seca, sin humor. «Todo el mundo es moneda de cambio. Ya lo aprenderás». La respuesta de Nacho fue simple. «Ya no». Colgó. Julia temblaba. «¿Qué acabas de hacer?», susurró. Nacho la miró fijo. «Le quité la privacidad». Las consecuencias llegaron sin explosiones. Llegaron en puertas que se cerraban, invitaciones canceladas y llamadas que ya no se devolvían. Damián Llorente dimitió de su fundación por motivos personales. El comunicado era pulido, vago y diseñado para apagar la curiosidad. No lo consiguió. La gente de ese mundo no necesita detalles. Huelen el riesgo. Se apartan como del humo. Luego la periodista con la que habló Nacho publicó una pieza cuidadosa. Sin el nombre de Julia, sin mencionar OnlyFans directamente. Solo una historia sobre conflictos no declarados y gasto privado vinculado a un líder de fundación. Bastaba. No acusaba. Invitaba a preguntas. Y las preguntas son veneno para hombres como Damián. La esposa de Damián pidió el divorcio en menos de un mes. No porque se volviera heroína de golpe, porque las familias ricas protegen activos, y Damián se había convertido en un riesgo. La venganza de Nacho no fue ver a Damián sufrir.
fue ver a Damián perder el control del relato. Nacho no expuso detalles íntimos. Expuso el mecanismo. Cómo el dinero se usó para comprar acceso a una mujer casada y cómo ese acceso rozó un colegio y una familia. Eso lo hacía más grande que el chisme. Eso lo volvía institucional. Y a las instituciones no les importa lo encantador que seas. Julia intentó quedarse. Lloró. Pidió perdón. Prometió terapia. Prometió transparencia. Le ofreció a Nacho todo lo que le había negado durante meses. Atención, afecto, suavidad. Nacho escuchó sin gritar. Luego dijo la verdad final. No quiero que me quieras porque se te cayó el plan, dijo en voz baja. Quiero que me quieras porque soy tu elección. Julia susurró. Lo eras. Nacho negó una vez. Yo era tu red de seguridad. La cara de Julia se deshizo. Entonces, ya está. Nacho asintió. Ya está. Presentó el divorcio con condiciones que protegían a los niños y mantenían todo civil. No buscó humillación pública. No usó material explícito como arma. Usó la cronología, las transferencias y la coerción documentada para asegurar custodia y finanzas justas y seguras. Julia se mudó a un piso al otro lado de la ciudad. Su cuenta se quedó en silencio. Los patrones desaparecieron en cuanto la fantasía se volvió cara. Damián desapareció de su móvil, pero el vacío se quedó. 6 meses después, Nacho estaba en una función del cole, viendo a su hija buscarlo entre el público. Sonrió cuando lo encontró, y la sonrisa era simple, sin dobleces. Nacho sonrió de vuelta, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Alivio. Al terminar, otro padre le dio una palmada en el hombro. «Qué bien verte, tío». Nacho asintió. Igualmente. La vida siguió, y esa fue la parte que Nacho encontró más satisfactoria. Damián Llorente había intentado convertir la familia de Nacho en un accesorio. Nacho se negó. Convirtió un secreto en una responsabilidad, y se fue antes de que envenenara más a sus hijos. Y en el silencio de después, sin aros de luz, sin móviles vibrando, sin no se lo menciones a él, Nacho entendió por fin el coste real de aquella idea inteligente que propuso en la mesa de la cocina. No había destruido a su familia por sí sola. Simplemente abrió una puerta a alguien que creía que todo tenía un precio. Nacho le demostró que no.